Buenos días, bienvenidos a esta entrevista en Entre Ecos, esta revista digital que ya es pues muy común en los martes y jueves, recibirlo siempre con mucho cariño y con este público que ya hemos generado en América Latina e Iberoamérica. Y hoy me complace y me honra mucho que haya aceptado la entrevista el doctor Manuel Alcántara Sáez, quien fue mi maestro en Salamanca, y me honra mucho y agradezco profundamente, doctor, que haya aceptado hablar para Entre Ecos. Es un placer, Marvin. Muchísimas gracias y enhorabuena por este programa Entre Ecos que también haces. Muchas gracias, doctor. Y bueno, gracias a todos ustedes que ya se encuentran conectados con nosotros. La charla que nos invita hoy es la presentación reciente en Madrid del libro Las huellas de la democracia fatigada, el más reciente libro del doctor Manuel Alcántara. Y voy a dar una pequeña semblanza de la gran trayectoria del doctor Alcántara. Es licenciado y doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense. Es profesor emérito de la Universidad de Salamanca y de Medellín. Ha sido profesor visitante en numerosas universidades, destacándose Georgetown University, Tulane University en Nueva Orleans, la Universidad de la Sorbona, la Saint Paul Lille en Universidad Internacional de Kobe. Ha escrito como autor único Sistemas Políticos de América Latina, Gobernabilidad, Crisis y Cambio, Instituciones o Máquinas Ideológicas, Origen, Programa y Organización de los Partidos Políticos Latinoamericanos, y el oficio de político. Fundó la revista América Latina Hoy en 1990, fue director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca entre 1993 y 2007, así como vicerrector de esta universidad entre 2007 y 2009, y fue primer secretario general de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política entre 2002 y 2007. Tiene una página disponible para todos ustedes que es www.manuelalcantarasaez.com, en donde pueden encontrar sus textos, sus intervenciones en podcast, y actualmente dirige el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales en Panamá. Muchas gracias nuevamente, doctor, y por favor platíquenos sobre este libro recién editado y presentado en España, pues las huellas de la democracia fatigada. Claro que sí, Marvin. El libro reúne 49 textos que publiqué entre el año 2000, entre febrero del año 2000 y diciembre del año 2023, y que prácticamente el 95% de ellos versan sobre América Latina. Quizás parece que hay tres textos que se refieren a la realidad española o a la realidad europea, ¿no? Y tienen también el común denominador de seguirle la pista, de ahí el incorporar al título el término de huellas, seguir la pista a la democracia, a la política en la región. Una democracia que he venido tildando desde hace ya 5 años de democracia fatigada, ¿no? Ese es el hilo conductor. Eh, es un libro que puede leerse, y hago un poco el guiño a la novela de Julio Cortázar, de Rayuela. Se puede leer de manera seguida, es decir, de manera cronológica, y en ese sentido el libro casi podríamos decir que es un testimonio de los temas que son candentes en cada momento. Cada artículo normalmente es de periodicidad mensual, ¿no? Pero hay también otra forma de leerlo, y es la forma de la rayuela, ¿no? De dar saltos de un capítulo a otro en virtud de temáticas, en virtud también de aspectos relevantes que a la persona que se acerque a su lectura le puedan llamar la atención. Aspectos como puedan ser
este de la democracia fatigada, el liderazgo, la crisis de la representación, la crisis de los partidos políticos y también asuntos nacionales, ¿no?, vinculados a la coyuntura política de los distintos países de esta inmensa y heterogénea región que es América Latina. Doctor, ¿y a quiénes va dirigido? ¿Es a todo el público? ¿Dónde vamos a encontrar este libro? ¿Cómo se puede adquirir este libro? Bueno, el libro va dirigido a un público muy, 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 muy amplio, es decir, para nada un público especializado en el sentido del ámbito de la ciencia política, que como sabes es la disciplina en la que yo me he movido. Si bien está escrito por un profesor de ciencia política y alguien que tiene su cabeza amueblada de acuerdo con los conceptos y también los paradigmas, ¿no?, de la ciencia política, y por eso hablamos de problemas de gobernabilidad, o se puede hablar de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, o como he dicho antes, aspectos vinculados a los partidos o al liderazgo, etcétera. El libro pretende alcanzar a personas que estén interesadas en la realidad, repito, política, sí, de la región. Y en ese sentido, pues es un público que esté atento, ¿no?, y que esté inquieto y que también esté motivado por conocer y discutir mentalmente con el autor, ¿no? También hay una parte del libro que ciertamente puede tener un carácter pedagógico, ¿no? A veces, y antes me refería a la enormidad de América Latina y a la heterogeneidad de la región, alguien que vive en México no está al tanto de algún problema acuciante que pueda estar en ese momento vigente en Brasil o en Argentina. Bueno, ahí va a encontrar ese tipo de aproximaciones para ampliar su conocimiento de los distintos casos o de los distintos temas nacionales en América Latina diferentes al suyo. El libro está publicado por Océano Atlántico Editores, y es una editorial que es binacional, que es mexicana y española, española y mexicana. De hecho, además, también va a estar ahora presente la semana que viene en la Feria del Libro Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Y ya digo, hay una edición mexicana, y en esta edición mexicana quienes tengan interés de obtenerlo pueden obtenerlo a través de un enlace que, si eres tan amable, luego lo puedes pasar y lo recibirán en sus domicilios. Ya digo, quienes nos escuchen, esto es para quienes nos escuchen en México. Si alguien está en Ecuador, esto ha sido publicado por Libros El Pescadito, que es una editorial que dirige el profesor Basabe. Pero ya digo, las personas que estén en México tienen fácil acceso a través de la posibilidad de recibirlo en sus domicilios. Efectivamente, doctor, aquí vamos a colgar el link en donde ustedes pueden adquirir este libro, Las huellas de la democracia fatigada, y otros libros también del doctor Manuel Alcántara. Pero Marvin, perdona, también quiero decir una cosa. Si ustedes no quieren comprar el libro, los textos están en la página web que Marvin citó anteriormente, manuelalcantarasaez.com. Yo evidentemente soy un fetichista de los libros y animo a tener el libro en la biblioteca personal de cada persona, ¿no? Pero ya digo, pueden leer los textos de este libro en mi página web. Así es, efectivamente, que también aquí les voy a volver a colgar en la página www.manuelalcantarasaez.com, en donde, repito, pueden encontrar todos los textos del doctor Manuel Alcántara, los artículos que frecuentemente publica, los podcasts en donde él participa,
pero también que él produce como en Latinoamérica 21. Así que ustedes pueden consultar toda la información en estas páginas que a continuación la producción les va a colgar aquí en esta entrevista. Doctor, quienes conocemos su trabajo, su trayectoria, sus objetos de estudios, estamos completamente familiarizados con sus estudios en América Latina, en democracia, en partidos políticos, en política comparada, pero también quienes seguimos puntualmente los artículos que usted publica, habla de diversos temas comunes. Le puede inspirar una caminata en un parque, como le puede inspirar también alguna situación común en la vida diaria. ¿Esto también lo vamos a encontrar en las huellas de la democracia fatigada? Sí y no. Sí, has tocado un aspecto de mi vida pública que es relativamente reciente. Podemos definirlo como que es un aspecto de vocación literaria. Y esto la cultivé en un medio salmantino y precisamente muchos de los textos que publiqué en ese medio salmantino están en este libro que tienes ahí delante de ti, donde están las casas de la ciudad, de la entrañable ciudad de Brujas, ¿no? Y que el espacio se llamaba la esquina desnuda. Luego he continuado haciendo esto, pero exclusivamente en mi página web. Uh, Le cambié el nombre y ahora es La Esquina Revestida y tengo los textos que salen cada semana en un formato muy similar, ¿no? Un formato que tiene que ver con el, eh, el escenario de la cotidianidad, ¿no? Digamos, lo que uno vive constantemente. Tú lo has dicho muy bien, cuando uno da un paseo, cuando uno charla con un amigo, con una amiga, cuando uno actúa o va a una actuación y esta actuación sea una obra de teatro o sea un concierto de música, pues le inspira algunas ideas, ¿no? Y bueno, este tipo de reflexiones son las que me gusta llevar a cabo semanalmente, ¿no? Y decía que sí que tienen que ver una cosa con la otra porque finalmente es la escritura, ¿no? Y es la comunicación, ¿no? En el ámbito de las huellas de la democracia fatigada, me centro, como he dicho anteriormente, en cuestiones políticas, en cuestiones que se vinculan al día a día del accionar político en los países de América Latina, mientras que en la otra es algo, diríamos, más vinculado a un costado intimista de quien escribe, ¿no? Bueno, pues doctor, me trajo suerte porque hace días había pedido los libros y justo a mitad de la entrevista me han llegado. Qué bárbaro, qué bien, qué maravilla. Bueno, ahí están, exactamente, sí. Esos son los dos ejemplares. Bueno, aquí tenemos La Esquina Desnuda y el libro del que estamos comentando y que estamos presentando virtualmente, pudiéramos decir, Las huellas de la democracia fatigada. Estoy hasta temblando porque no saben, hace días pedí los libros y no me habían llegado y justo ahorita, Bueno, eso es una prueba, Marvin, de que funciona la manera de pedirlos en México y que quienes estén interesadas y interesados puedan recibirlo, ¿no? Y además es que también quiero señalar una feliz, si se quiere, una feliz coincidencia que tiene que ver con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Esta posibilidad es un escenario magnífico para poderlo presentar y tener, bueno, la retroalimentación de colegas académicos por un lado, pero también bueno, del público en general o de personas sensibles a la literatura. Y decía que hay una gran diferencia entre escribir sobre política, porque de alguna manera mi profesión y mi dedicación durante prácticamente 40 años me obliga a ser riguroso, a utilizar las maneras de aproximarse a un problema político clásicas de la disciplina, es decir, con citas a autores solventes, también con el desarrollo de una determinada aproximación metodológica.
Pero en las huellas de la democracia fatigada no hay esto. En las huellas de la democracia fatigada hay temas políticos, pero dichos desde una opinión muy personal, ¿no? Posiblemente a muchos colegas les enfade porque verán a un Manuel Alcántara muy ligero de equipaje, ¿no? Y que dice lo que piensa, cuando posiblemente algunas de las cosas que digo pueden ser erróneas, pueden no ser avaladas diríamos, por el canon académico, pero ya digo, me siento ya en la libertad, dada mi experiencia y de decir de escribir lo que pienso. Gracias, doctor. Muchas gracias. Voy a dar los primeros saludos a la gente que ya está con nosotros. Bienvenido al maestro Juan David Gutiérrez, a Harumi Nazar, Jorge Alberto Márquez dice saludos, a Armando García Cunjamá, el doctorando César Barragán desde Colombia dice afectuoso saludo a nuestro queridísimo maestro Manuel Alcántara. Cristina Cervantes, bienvenida. Regina Córdoba, felicidades y saludos a los dos desde la ciudad de Comitán. Laurita Pérez, bienvenida también. A Julián Flores, bienvenido y saludos también a nuestro querido doctor Manuel Alcántara. Gracias a José Ángel también desde Jalisco. Gracias a compañeros queridos que están conectados con nosotros, que están viendo esta presentación. Y si me lo permite, doctor, dar lectura Claro. de alguno de los textos, ¿cuál le gustaría que compartiera con el público? Bueno, de huellas de la democracia fatigada, pues hombre, yo creo que tendríamos que buscar alguno que tuviera una sensibilidad, diríamos... Me gusta caudillos más que líderes, me gusta. Bueno, me Pero va a tocar, también, me va a tocar hablar en Guadalajara sobre el tema de la relación entre México y España. Entonces, si quieres, a lo mejor puedes leer el que está en la página 87, que es América Latina y España, tan lejos, tan cerca, si quieres leerlo. bueno, para todos ustedes estamos haciendo, se puede decir, una mini presentación virtual de este libro. Y efectivamente, América Latina y España tan lejos, tan cerca. Rara vez un lugar común ayuda a entender asuntos complejos. El estereotipo de la dualidad entre la proximidad y la lejanía que definen las relaciones entre América Latina y España lo es y los ha significado durante décadas. Sin embargo, además de haber serias dificultades a la hora de identificar los propios polos de la relación, se deben tener en cuenta cómo ha variado la misma. América Latina aparece como una región muy enmarañada en la que los asuntos que se dan en el seno de los países que las integran adquieren perfiles muy particulares y los propios estados compiten en el marco de un vecindario en el que hay tensiones frecuentes. Por su parte, España ha acentuado en los 3 últimos lustros sus problemas identitarios internos mientras asienta una posición más firme en el seno de una Unión Europea donde el Brexit ha rediseñado las relaciones entre los socios. Por otra parte, los vínculos gozan de un carácter dinámico que viene marcado por el transcurso del tiempo, por la circunstancia de que el pasado se sedimenta contribuyendo a explicar el presente y por los cambios que se registran en terceros actores cuya entrada y salida de la escena es notoria. Los países de América Latina y España comparten su inserción en la denominada tercera ola democratizadora que arranca a mediados de la década de 1970, una circunstancia insólita en su historia. La notable renovación de las relaciones condujo a una evidente intensificación de los contactos en ámbitos diferentes, aunque a veces complementarios como la cultura, la educación, la economía y la política. Quizás sobresalió una estrategia más activa desde la parte española, al impulsar reuniones periódicas al más alto nivel siguiendo el formato de las cumbres iberoamericanas y su posterior institucionalización en la Secretaría General Iberoamericana, hoy lánguida. No obstante, a partir del nuevo siglo han tenido lugar desde el lado latinoamericano tras fenómenos de naturaleza diferentes cuyos efectos se han intensificado notablemente en la última década y que pueden modificar el heterogéneo marco relacional
preexistente. El primero se refiere al reforzamiento del marco identitario que tiene por eje la cuestión originaria, larvado en torno a las conmemoraciones del denominado quinto centenario del descubrimiento de América, supone, aunque no sea algo inédito en la naturaleza histórico-cultural de la región, una introspección sobre la identidad en la que lo indígena, pristino y bondadoso se opone al conquistador, turbio y violento. Las demandas de petición de excusas a los altos responsables políticos españoles se siguen junto con la satanización de figuras y efemérides de la colonia que ven sus estatuas arrinconadas, así como con el cambio de nombre de lugares públicos. Países, en su mayoría dotados de una riqueza lingüística enorme, ven resurgir una demanda de reconocimiento de lenguas vernáculas marginadas por la presencia oficial del español. Las palabras del nuevo presidente peruano en su toma de posesión a lo acontecido en su congreso a propósito del uso del quechua o en la convención constituyente chilena con respecto a la reivindicación de la comunidad mapuche son evidencias claras muy recientes. En definitiva, la simple difícil articulación del carácter plurinacional se alza como un reto para una España oficial que vive una situación similar en su propio terreno. El segundo fenómeno viene de la mano del auge de China. En apenas 2 décadas se ha convertido en el primer socio inversor y comercial de muchos países latinoamericanos, adquiriendo un papel preponderante en el terreno económico y desplazando a Estados Unidos, cuya presencia en América Latina se había ido restringiendo a cuestiones migratorias y del narcotráfico al estar más centrada geoestratégicamente en Oriente Medio. Ahora, el regreso de las tropas estadounidenses reabre la oportunidad de una mayor centralidad de la región, pero las posiciones de China ya están tomadas y socavan procesos de integración regional como el de Mercosur al haber abierto Uruguay negociaciones con el país asiático sin consultar con sus socios. En este escenario, la presencia española se ve limitada y se aleja del momento de mayor imbricación económica previo a la crisis de 2007. Por último, hay que considerar el deterioro significativo que vive un número creciente de países latinoamericanos en su calidad democrática que hace más compleja la interacción. Lidiar bajo el síndrome de regímenes iliberales o indirectamente no democráticos supone una complejidad añadida en la agenda ordinaria de las relaciones entre estados. A la profunda deriva autoritaria registrada en Venezuela y Nicaragua se añade la que vive El Salvador y la que avisora en Guatemala y Honduras. El devenir que confronta Brasil o Perú no facilita las cosas. Desde la perspectiva española, el escenario tampoco parece fácil a la hora de establecer pautas sobre las que asentar las relaciones latinoamericanas. Sin tratarse de una lógica suma cero, la europeización de la vida pública española desempeña un factor determinante proyectándose en 2 direcciones que deben tenerse en cuenta. La primera se refiere a la mayor implicación de la economía española y de su sociedad en el proyecto europeo redefinido tras el abandono de la Unión por parte de Gran Bretaña. La segunda se relaciona con las preferencias de las élites españolas, así como por el peso que Europa ha jugado en su experiencia vital. Un repaso a las trayectorias profesionales de quienes integran el gobierno español lo evidencia en un escenario en el que, curiosamente, uno de los integrantes del gobierno de coalición, Podemos, tuvo en sus orígenes un claro componente latinoamericano. En paralelo, las efemérides de las independencias, que en algunos casos nacionales celebran los 2 siglos, han coincidido con otras bastante significativas, como las que han conmemorado la fundación y la caída de Tenochtitlan. Todo lo cual ha supuesto la reapertura obstinada del viejo asunto que liga la responsabilidad del ente colonizador para con los pueblos colonizados. La relectura sesgada del pasado se confronta con los designios del futuro en un escenario que no deja de ser azaroso, donde se pugna por la solidez del relato en un entorno que ha cambiado significativamente por la fatiga de las democracias que se viene haciendo crónica y por la presencia de China. Septiembre 2021.
Muy bien. Bueno, habría que actualizarlo, ¿no? Después de las polémicas de este verano y de tanto de la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum y demás, pero sigo manteniendo buena parte de lo que dije hace 3 años. No, y sobre todo, doctor, pues efectivamente todo lo que ha sucedido, principalmente con México, que de aquí salió la solicitud de la pedida de perdón y que, bueno, de manera personal veo tristemente que ha secundado la presidenta Claudia Sheinbaum al reiterar esta solicitud de pedida de perdón. Bueno, Eh, era normal. Ella es una discípula de Andrés Manuel y bueno, y es discípula y fiel, o sea que a mí no me choca, ¿no? Además, ¿qué nos platica sobre este libro, doctor? Bueno, necesariamente tengo que hacer un alegato en favor del libro como pieza, ¿no? Como pieza fundamental en nuestra cultura. Yo antes decía que quien quiera aproximarse a lo que yo he escrito lo puede encontrar en el ámbito virtual, pero hay que animar a que se compren libros. Hay que animar porque comprar el libro es proteger una industria editorial, pero también es proteger a las librerías, es proteger un estilo de vida al que yo por lo menos personalmente me niego a renunciar. Entonces, contribuyo con la publicación en papel a ello, ¿no? Y ya digo, animo a quienes nos estén escuchando pues a que lo consideren, ¿no? Y que estamos ahora llegando a las fiestas, a estas fiestas navideñas de las que hacemos regalos. Bueno, pues yo creo que regalar un libro es siempre algo muy bonito y ahí tienen ustedes una posibilidad, ¿no? A través por lo menos de este libro, ¿no? No, y además quiero decirles que es la textura, o sea, nunca se va a comparar el texto en pantalla como sentir o leer las Claro. páginas del libro. Además es una textura muy linda, la portada súper cuidada, la contraportada también, el papel. Bueno, es una edición muy bonita y en el índice pueden encontrar el opio del pueblo, es el Estado estúpido y las calles se vaciaron de democracias fatigadas a democracias en cuarentena, COVID-19, de datos, explicaciones y decisiones políticas, el BID para los americanos, el laberinto catalán entrampado, la paulatina militarización de la política latinoamericana, caudillos más que líderes, desaparecidos, la responsabilidad del Estado, la derrota de la insurrección trompista, de instituciones e individuos, la política, un oficio, las elecciones y el poder, la gestión del miedo, polarización, ¿qué hay de nuevo? Vargas Llosa, el deicida irresponsable, gobiernos semileales, política y digitalización, América Latina y España, tan lejos, tan cerca, el que acabo de leer, ciencia política, predicar en el desierto, partidos políticos, instituciones o máquinas, el incierto sentido de la alternancia, estudiar a los asesores, crimen organizado, extractivismo y ausencia de Estado de Derecho en Guatemala, el liderazgo efímero, testigos que son rehenes. ¿Por qué no te callas? La excepcionalidad normalizada, Costa Rica, la institucionalidad en Almoneda, Lula, de la perseverancia y del final del bolsonarismo, las procelosas relaciones entre América Latina y España y su incidencia con la Unión Europea, fútbol y política, entresijos de la polarización. Las elecciones no son el problema. Balance de 2022 en 12 noticias. Sociedades cansadas y democracias fatigadas. No toda interrupción presidencial es un golpe de Estado. El estado de la democracia en América Latina. Incompetencia para ejercer política. Liderazgo y partidos, una relación tortuosa. Los límites del poder. El poder en la sombra. A vueltas con el Estado. El 11S chileno 50 años más tarde. La propaganda en la era digital. El gran consenso. El proceloso laberinto español.
un año más de democracia fatigada. Nombres propios para entender América Latina en 2023. Estos son todos los títulos de los ensayos, de los textos que puede encontrar en este libro maravilloso, que efectivamente puede ser un gran regalo en estas fiestas decembrinas. Insisto, yo les voy a dejar aquí, al terminar esta charla, 2 páginas. Una, la del doctor Manuel Alcántara Sáez, y en la otra de Océano Atlántico, donde usted puede hacer la solicitud de sus libros. Y es muy fácil, yo lo acabo de hacer, bueno, lo hice hace algunos días, de manera urgente, porque yo necesitaba estos libros para esta entrevista. Estaba súper nerviosa y la verdad que me ha resultado histórico que aquí a la puerta de la televisión me trajeran el paquete. Usted entra, hace su pago virtual y le llega hasta su casa estos libros, bueno, que son los más recientes, y el que tenemos aquí, de La esquina desnuda, que ya posteriormente, doctor, podemos hablar sobre La esquina desnuda. Ah, claro, sí, con mucho gusto, Marvin. En otra charla. Y bueno, tengo aquí algunos saludos para usted. Alejandra Sánchez, Alba Maldonado, dice: felicidades al doctor, un abrazo desde Ciudad de México. Alejandro Zúñiga. Armando García dice: felicidades, maestra Marvin, excelente invitado. Le pedimos hable con toda la libertad de la situación política de México. Bueno, yo espero ponerme más al día la semana que viene cuando esté en Jalisco, pero sí, la situación del mundo es preocupante, ¿no? Y la de México también lo es, ¿no? Porque además de lo que venías, se va a acentuar con el nuevo gobierno norteamericano, ¿no? Y ahí va a requerir una gran capacidad de experiencia por parte del Poder Ejecutivo para negociar, ¿no? Para negociar lo que se viene. Doctor, pues cuéntenos, yo estoy haciendo una gran promoción de este libro en Entre Ecos, pero es imposible para mí preguntarle sobre su experiencia y su estancia en Panamá. Bueno, es un país muy sorprendente. Lo primero es que es un país pequeño, es un país junto con Uruguay, son los 2 países más pequeños de América Latina, demográficamente hablando, pero claro, un país muy simbólico, ¿no? Como bien sabemos, por el canal, ¿no? Por su posición geográfica, ¿no? El canal supuso la independencia de este país de Colombia y la construcción de la nacionalidad panameña, pero en una situación de colonialismo, ¿no? Y esta situación de colonialismo no se resolvió hasta que el general Omar Torrijos y el presidente Jimmy Carter firmaron unos tratados en los años 70, por los cuales el canal pasó a ser gestionado y propiedad de los panameños a finales del siglo. Entonces, por consiguiente, ahora estamos cumpliendo precisamente 25 años de que el canal está en manos y que, por consiguiente, la nacionalidad panameña se construye sobre esa base. Pero luego, dicho esto, Panamá entonces tiene un nivel de ingresos importantes a través del canal, pero también a través de toda una economía que se creó lícita e ilícita en torno al comercio internacional, digamos, ¿no? O sea, la zona libre de la ciudad de Colón, que es la entrada del canal en el Caribe, pues fue una experiencia y un experimento absolutamente novedoso en el mundo, ¿no? Luego muchos otros países, muchas otras ciudades han creado o han seguido esta pauta de las zonas libres, pero ya digo, la ciudad de Colón fue pionera en ese sentido y eso supuso pues también nuevos ingresos y luego como centro financiero, ¿no? Y ahí es donde digo que se mezcla lo legal con lo ilegal, como bien hemos sabido, ¿no? Y esto en un marco de un país profundamente desigual, ¿no? Es un país con unas enormes desigualdades socioeconómicas,
que oculta pues el hecho de que la economía panameña, a grosso modo, va bien, pero no va bien desde esta perspectiva, ¿no? Y otro elemento que me ha chocado también mucho del país es su enorme potencial turístico, ¿no? Por la belleza, ¿no? De la naturaleza, del bosque tropical que tiene, de las playas que tienen y que no están para nada desarrolladas. No he querido utilizar adrede la palabra explotadas, ¿no? Porque esa es la otra cara oscura de la moneda del turismo, ¿no? Pero el hecho de que también Panamá es un centro de comunicaciones aéreas, ¿no? Panamá tiene prácticamente vuelos directos, pues me parece que con media docena de ciudades en México, cosa que no es habitual, ¿no? Yo pienso en España. En España creo que solo hay vuelos directos a la Ciudad de México y me parece que cada cierto tiempo a Monterrey, en una época, bueno, y lógicamente también a Cancún, Ya pero A Jalisco. sí, exactamente. Pero Panamá tiene más conexiones, ¿no? Y con todos los otros países de América Latina y, por supuesto, de América, de los Estados Unidos y de Canadá. Entonces, eso también le hace ser un centro de conexiones muy, muy importante y un centro internacional extremadamente activo, ¿no? Yo les invito, ¿no? Si en alguna ocasión tienen de venirse por Panamá, vale la pena, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son los proyectos en puerta suyos después de estos dos libros recién editados? Bueno, como te he dicho anteriormente, estoy siguiendo con los estudios, los análisis sobre procesos electorales y de hecho este año sacamos un libro con Mercedes García Montero y Asbel Boigues de coeditores con mi persona sobre las elecciones en América Latina entre el año 2020 y 2023, ¿no? Este es un proyecto que acaba de ser terminado. Sigo alentando el proyecto de élites latinoamericanas, el proyecto de PELA, con la presencia de entrevistadores en distintos países de América Latina según se van renovando los congresos. Sin ir más lejos, evidentemente en la Ciudad de México pronto habrá un equipo de gente de la Universidad de Salamanca entrevistando a la nueva legislatura. Y en lo literario, pues como decía antes, sigo con esta columna semanal, sigo también escribiendo para Latinoamérica 21 un artículo todos los meses y luego ahora dedicado en cuerpo y alma pues a empujar este proyecto que es el del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, que tiene su sede en la Ciudad del Saber, en Panamá. Qué nombre más bonito, Ciudad del Saber. Es una antigua base de los Estados Unidos, la base de Clayton, que cuando el canal fue revertido, se decidió hacer de esta base militar un emporio del saber, un emporio de espacios dedicados a la investigación en ciencias duras, pero también en ciencias sociales y también al arte y a la cultura, ¿no? Y aquí es donde tiene la sede este centro que dirijo, ¿no? Y el centro que dirijo es un centro de investigación clásico en cuestiones políticas y sociales, y lo que queremos es que tener una mayor presencia internacional en un doble sentido, que los temas internacionales tengan cabida aquí para transmitirlos a la sociedad panameña y que Panamá sea conocida en el mundo, ¿no? No solo por los papeles de Panamá, no solo por el Darién, que evidentemente son dos aspectos que tienen una importancia muy notable en la comunicación internacional, pero también, pues como les decía antes, de la complejidad de la sociedad, del hecho que tiene comunidades indígenas originarias muy, muy potentes y diversas en el país, y también de la gran riqueza ecológica que tiene y digamos, la competencia que tiene con la minería, ¿no? Que es algo que también leía hoy, sacando el tema de Panamá, del ínclito presidente
Nayib Bukele, que estaba reclamando, ¿no?, el hecho de que El Salvador vuelva a ser un país extractivo, ¿no? Entonces, bueno, estas tensiones se viven aquí en Panamá por también, ¿no?, por el privilegio que tuvo de su naturaleza de ofrecerle naturaleza orgánica y naturaleza, diríamos, inorgánica, para entendernos. Que también es parte de los problemas de México, el tema de la explotación de minas, Claro, que es un problema que se pospone y se pospone, contratos que se han tenido, por ejemplo, con Canadá, en el caso de Chiapas, minas de sí, uranio, y que estos han traído a su vez una tumoración excesiva de otros problemas como el crimen organizado, el problema de tierras que es tan añejo y tan complicado. Como usted dice, doctor, el tema que da a la explotación, ¿no? Creo que es la sí. palabra explotación, y que todos los grupos indígenas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones independientes, cuidan, protegen, y luego se vienen las grandes revueltas. Doctor José Ángel Cuevas dice: saludos al doctor Manuel Alcántara Sáez, y no puedo evitar preguntarle sobre su apreciación de el tema del Poder Judicial en México. Yo, como bien saben, no soy un experto en Poder Judicial, eh, pero he seguido el tema y he leído sobre todo a mi gran amigo y colega Luis Pásara, que sí lo es, ah, y creo que es un dislate. O sea, creo que la intención, como siempre, puede ser buena, puede estar, también dice el refrán, ¿no?, que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Pero en el ámbito judicial no hay una evidencia de ningún país que haya sacado adelante este tipo de aproximación. Lo que pueda ser más parecido puede ser el sistema norteamericano de elección de jueces de unos determinados niveles, pero ya digo, creo que es un disparate. Creo que es un proceso además complejísimo. No digo que no se pueda llevar a cabo, pero va a ser muy complejo, y las posibilidades de que haya una infiltración o del crimen organizado o de la propia política, ¿no?, que empiece a tener sus propias candidaturas y avalar sus candidaturas, es muy peligrosa, ¿no? El Poder Judicial es un poder complejo porque está muy ligado a algo técnico, como es la aplicación de la justicia, pero es algo de un cuidado y de una ausencia de manoseo importante. La independencia del Poder Judicial es la gran garantía de que el equilibrio de poderes funcione, ¿no? Y yo tengo mis dudas, ya digo, motivadas por las lecturas de otras personas que saben bastante de que esto se pueda solucionar, ¿no? Yo creo que podemos dar un paso atrás. Es posible que el presidente y sus comilitones estuvieran a disgusto con la actual judicatura. Es posible que hubieran detectado que hubiera casos de corrupción, de lentitud, etcétera. Es posible, pero eso no justifica una reforma tan radicalmente propuesta como la que se va a llevar a cabo, ¿no? Creo que se pueden complicar mucho las cosas en México, y al clásico problema de ineficacia de la justicia se sume ahora el problema no solo de de la ineficacia de la justicia, sino de la injusticia de la justicia. Félix Sánchez dice: un abrazo al doctor Alcántara desde Chile. Y Julián Flores pregunta: doctor, felicidades por este nuevo libro, pero también quisiera su apreciación sobre la relación que tendrá México con Estados Unidos. Bueno, es lo que dije en un momento. Los líderes, y esto también de alguna manera, y eso lo podríamos extrapolar a la posición de AMLO
con respecto a España, ¿no? Los líderes siempre buscan chivos expiatorios fuera, ¿no? Es muy fácil culpar a lo que ocurre en un país, pues al vecino, sea el emigrante o sea el vecino que te roba puestos de trabajo o que de alguna manera te esquilma, ¿no? Tu economía, ¿no? Y esto, bueno, sabemos que está en el lenguaje y en el quehacer de Trump. Ya lo hizo en su primer mandato, y es el gran riesgo que ocurre ahora, ¿no? De momento, esto va dirigido en dos direcciones, ¿no? Una es la dirección de la inmigración. Si pone en marcha esa expulsión de 11 millones de personas que no tienen documentos, no me gusta llamarles ilegales, para nada son ilegales, no tienen documentos. Más de la mitad son personas que recabarán en México, ¿no? Lo cual supone un drama enorme, un drama humano, un drama, pero también digamos, una complicación económica, ¿no? Y la segunda es la cuestión del comercio, ¿no? Si Trump pone en marcha esto que ha dicho que va a hacer el primer día de incrementar los aranceles, pues esto igual supone una merma evidente de la economía mexicana y supone riesgo de inflación, supone también pérdidas de trabajo. Es decir, el panorama no es nada brillante, ¿no? También decía que va a ser muy importante la pericia de la presidenta Sheinbaum y del equipo que esté con ella, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de negociaciones, porque claro, México sí es un país más pequeño que Estados Unidos, pero tiene sus bazas y las tendrá que jugar, evidentemente. Gracias. Álvaro Guillén dice un abrazo desde Uruguay. Francisco Velasco, bienvenido. Sabina Betanzos, Pedro Jiménez, maestro, un gran abrazo, gran artista plástico mexicano. Marcos Arriaga dice, les mando un abrazo al maestro Alcántara y a ti, hija, un abrazo, gracias. Ariel Tejeda desde Veracruz, Francisco Pérez también desde Nuevo León, muchas gracias, un abrazo a Sara desde Zacatecas. Gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros. Bueno, tengo aquí una pregunta de Patti Robles. Dice, doctor, muchas gracias, felicidades por este nuevo libro. Me comprometo a pedirlo a la editorial para tenerlo en físico. Y dice, quisiera que nos comentara, por favor, de estas relaciones que va a tener México con el exterior, con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, ya les he dicho, ¿no? O sea, que va a ser muy importante, ¿no? Además, hay que añadir una cosa, ¿no? La presidencia de Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por un presidente que no quería saber nada de lo que pasaba fuera de las fronteras de México, ¿no? Entonces, esto lo delegó en el Servicio Exterior, en la Cancillería, pero él nunca tuvo un interés especial, ¿no? Eso fue así. Eso puede ser muy lícito, pero muy peligroso en la dirección de un gran país como es México, ¿no? Esta ausencia, ¿no? Esta no presencia de México en los grandes foros internacionales con un presidente activo, ¿no? Le digo, él decidió esto. No sé qué va a pasar con la presidenta Sheinbaum. Supongo que también supongo que por su personalidad y por ser una mujer que se ha formado fuera y demás, estará más abierta a participar a tener una presencia internacional, porque no solo se trata de Estados Unidos, se trata también de cuál va a ser el papel con la Unión Europea, ¿no? Y claro, mal vamos si estás enemistada con el gobierno de España, ¿no? Cuya número 2 en la Unión Europea pertenece a ese gobierno, ¿no? Entonces, y además siendo un gobierno que en principio es de tu color político. No digo que sea igual, pero es de tu color político. Es decir, no es un gobierno del Partido Popular, donde las cosas serían mucho más difíciles, ¿no? Entonces, son problemas que evidentemente tiene la presidenta Sheinbaum, y que no, sinceramente no sé cómo va a abordar. No tenemos pistas de cómo va a abordar. Luego, además, hay otros contenciosos importantes, ¿no? En América Latina, el problema evidentemente con Ecuador, ¿no?
aquella estupidez, ¿no?, del gobierno ecuatoriano, ¿no?, que hizo asaltando la embajada de México, pero la evidencia es que hay una ruptura de relaciones, ¿no? Y relaciones difíciles también con Perú. O sea que Claudia Sheinbaum va a tener que recomponer el mapa de las relaciones exteriores de México, cuando las relaciones exteriores de México históricamente siempre habían sido bastante, por decir un término que no es muy académico, pero saludables, ¿no? Es decir, tenía una buena empatía con un alto número de países en el mundo, y ahora yo creo que ese capital se ha perdido y le va a tocar al nuevo gobierno recomponerlo. Así es, doctor, muchas gracias. Y los últimos saludos para Ernesto León Espinosa, para Mario Carlos Culebro Velasco, exsecretario de Gobierno de Chiapas, para el licenciado Julio César Cancino Corso, que también fue secretario de Estado en Chiapas. Gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿con qué quiere cerrar? No quisiera, pero se nos termina el tiempo. Y nuevamente agradecida por la entrevista, por su tiempo, y muy contenta de tener ya en mis manos estos libros. Bueno, cuando se habla en México y con mexicanos y mexicanas, hay siempre muchísimos temas de los que hablar. Entonces, casi continuaría con este último, ¿no? La importancia, ¿no? Ya sé que México tiene problemas internos muy serios, muy graves, lo sé, pero México es un país fundamental en el orden americano y por consiguiente en el orden mundial. Y yo creo que es el país, por otro lado, de habla española fundamental, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y se piensa en pequeño, ¿no? Mi mensaje, si es que se puede decir de esta manera, es que hay que romper esta inercia, ¿no? Y hay que pensar en grande, ya digo, sin por supuesto descuidar los problemas que uno tiene en su casa, ¿no? Pero México tiene un papel de liderazgo internacional que jugar y debe hacerlo, ¿no? Ya digo, mi mensaje es animarles, ¿no?, a que contribuyan, a que tomen conciencia de que esto es así. Doctor, muchas gracias para todos ustedes y quienes recientemente se están conectando, como Mari Hernández, que sigue entrando gente en esta entrevista. Estuvimos platicando con el doctor Manuel Alcántara Sáez, gran político español, dedicado a los estudios en América Latina, en política comparada, en élites parlamentarias. Esta entrevista se queda aquí publicada para que quienes están entrando y ya están en este saludo de despedida puedan verlo nuevamente, porque la pueden ver de manera diferida. Así que muchas gracias, bueno, querido Marvin, y quien esté en Guadalajara, por favor, que vaya a la FIL, allí al stand de Océano Atlántico Editores, y con mucho gusto le firmaré el libro. Doctor, ¿qué día y a qué hora estará usted en la FIL? Vamos a estar, déjame que lo consulte para no equivocarme y decirlo lo correcto, pero vamos a estar en el campus de la Universidad de Guadalajara. Vamos a tener una primera presentación el lunes y una segunda presentación en la FIL, en el ámbito de lo que es el stand de Océano Atlántico Editores, el día jueves, exactamente el día jueves, día 5 a las 6 de la tarde. Están Océano Atlántico. Así que ya saben que también se los voy a publicar aquí, las fechas en los que participará el doctor Manuel Alcántara en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a España, a Chile, a Colombia, que estuvieron, a Uruguay, que estuvieron con nosotros conectados en esta charla con el gran politólogo Manuel Alcántara, y a usted, maestro, siempre mi cariño y mi profundo agradecimiento. Gracias. Muchas gracias, Marvin, y ánimo y muchos éxitos con Entre Ecos. Y éxito con este libro, que ya me lo firmará, doctor. Gracias. Gracias.